Clase número 9 del curso de Soberanía por Alejo Vicidunais, dando los primeros pasos en comunicándonos entre nosotros número 9. Hablamos de la forma del contrato y cómo te meten dentro de él. Bien, este video ya lo expliqué en el video anterior, pero hacemos una reseña. Un papel, tenemos una narrativa donde se describe las condiciones del contrato. Tenemos el nombre, el título, la fecha y los lugares donde se firman para darle validez al contrato. Arriba el creador del contrato, en centro el dueño del registro, donde se registra el contrato. Acá en este extremo tenemos a un socio, un aval, un gestor, un administrador. Acá tenemos el administrador del contrato, o sea, el administrador del creador. Este es el administrador del dueño del registro. Tenemos los testigos garantes, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Y abajo, las tres figuras del deudor, administrador y acreedor sobre los bienes que se ponen en juego con el contrato. Dijimos que según la firma, el color de la firma, uno se declara, ya sea como soberano, ser vivo, persona, un administrador o nobleza al rey. Bien. Entonces, comprendamos, el contrato se hace una propuesta, o se propone. Proponer, acá vamos a hablar un poco de idioma, es poner antes de. Antes de. ¿De qué? De la ley natural, de las creencias, de las emociones, ¿sí? De las ideas que uno mismo tenga. Entonces se propone el contrato antes de esto, y cuando se recibe, ¿sí? Se acepta o se rechaza. Lo puedes recibir de forma oral, escrito, por email o de cualquier otra forma, como una multa al contrato, y tú lo debes aceptar o rechazar. Y hay contratos autoejecutables que con el solo hecho de recibirlo, sí o sí tienes que rechazarlo, porque si no lo rechazas se considera que es dado por válido. Bien. Entonces, el peligro de los espacios en blanco, si tú ves un espacio en blanco en algún lado del contrato, ¿sí? Hay peligro de que alguien en algún momento, fuera de tu presencia, le ponga un sello, una firma y tome la figura de la que hablamos acá, ya sea creador, dueño, registro, administrador, testigo. Bien. Bien. Ahora, ¿por qué se propone antes? Porque cuando tú tienes una necesidad, ¿sí? El contrato va a cumplir esa necesidad. Y a vos te dicen, bueno, el contrato por 1.000 pesos y vos me tienes que pagar el 60% de intereses. Y vos decís, no, no estoy de acuerdo con el 60% de intereses. Entonces es tu creencia de que es un abuso. Entonces ellos te proponen ese contrato y para que tú lo aceptes, cuando tú lo aceptas, ¿ves? Este contrato está antes de tus valores. De hecho, vos aceptás un contrato de una usura, de un préstamo de 1.000 pesos al 60% por tus necesidades. O sea que el contrato vale más que tus propias necesidades. Bueno, ahora voy a explicar algo de lo que es etimología. Bien, tenemos que tener en cuenta que el engaño y el fraude, todo está hecho a través de la narrativa. Y la narrativa se escribe con palabras, se expresa con palabras. Entonces tenemos dos tipos de creación de palabras. Una es una palabra hecha a través de las raíces que nosotros interpretamos el significado de esa palabra yendo a un diccionario de etimología para ver cuál es la raíz de la proveniencia de la palabra, cómo fue creada. Entonces las palabras se unen, ¿sí? Las raíces se unen y forman una nueva palabra. Y luego está la definición de diccionario, que es una definición que está de acuerdo, digamos, con la etimología de la palabra y se le agrega, según el uso que se le dé en determinados lugares, el significado. Y de esa forma también se crean nuevas palabras. Bueno, eso no lo vamos a ver ahora. Entonces, etimológicamente, fecha. ¿Por qué siempre está la fecha en todos lados? Parece obvio, ¿verdad? Pero yo te hago la pregunta, ¿por qué los papas
crearon el calendario gregoriano. Los papas tienen el derecho de autor por ser los creadores del sistema calendario que estamos usando hoy por hoy. Bueno, etimológicamente fechas viene de la palabra facta. Facta es hecho o hecha. Entonces, cuando fue hecha una carta, ¿sí? Este es el índice de cuándo fue hecha. En inglés, fecha significa date. Entonces, dado, ver, un dato. De cuándo fue dada la carta, ¿sí? Una cosa es cuando fue hecha y otra cosa es cuando fue dada, entregada. Bien, entonces nosotros podemos decir que fecha viene de la suma de las palabras fe más hecha, que da fecha, hecha con fe. En algunos lugares dice que la palabra fe es deuda o lealtad, ¿sí? Entonces yo te doy un ejemplo. Fe, dei, comiso. Fideicomiso. Entonces, la fe de, dada, dei, de dar, con mi permiso. O sea, doy mi permiso con fe. Podría ser una interpretación de la palabra fideicomiso, ¿sí? Aunque vos la buscas en el diccionario jurídico de una cosa, en el otro diccionario es otra cosa. Bueno, lo dejemos por ahí porque no vamos a entrar demasiado en el tema de las palabras. Entonces, título. Título, el significado es rótulo, cartel, anuncio, nombre, inscripción en unas lápidas en las tumbas. ¿Sí? Está dentro de las definiciones. O sea, título no puede tener tantas definiciones que son distintas. Un anuncio no es lo mismo que un cartel. Un anuncio puede ser oral. Un rótulo no es lo mismo que un cartel o un nombre. Entonces acá estamos ya ante el engaño de las palabras. Título también significa suelo, piso. También significa signo gráfico. Es decir, que el título de un contrato puede estar con un sello, que es el sello que pone acá República Argentina, República de Brasil. Entonces es un título, ¿sí? Ahora vamos a la fuente de escritura. Tenemos la escritura manuscrita, ¿sí? Es la que se hace con la mano escribiendo. Es una acción hecha por un ser vivo. Cuando es manuscrita, hecha por la mano, ¿sí? Es de un ser vivo. Esa letra tiene un diseño individual con la impronta de quien la escribe. O sea, mi letra es singular, ¿sí? En mí. La mayoría de las personas no harán exactamente la misma letra. O sea, es única mi letra cuando yo la escribo a mano. Entonces soy el único creador de esta letra, ¿sí? A la letra manuscrita, a las cartas hechas con letra manuscrita, la están buscando hacerla desaparecer por esto mismo, porque la escritura a mano nos representa como seres vivos. Bien, luego tenemos las letras de molde, están hechas con molde, ya sea un molde de una máquina de escribir o por la impresora o por las computadoras. Entonces tenemos tipo de fuente, Arial, Comic Sans, New Roman, bueno, un montón de otras fuentes. Todas están bajo copyright, ¿sí? Todas bajo derecho de autor. Es decir, que si vos no compraste el software de Windows y el de Office, donde te da el permiso para usar la letra en algún documento, podrías caer en fraude. Bueno, la letra de molde es una acción hecha por algo que no tiene vida, ya sea una máquina de escribir, la impresión en el documento, cuando tú lo ves, es todo igual, es una persona que no tiene personalidad en la escritura, es de un ser muerto, que no tiene vida, ¿sí? Es la escritura del muerto. Y encima todos los documentos se escriben en negro, el color de los muertos. Esto es subjetivo o objetivo, como tú quieras, pero por ahí va el tema del engaño. Bueno, ¿por qué en todos los documentos te exigen el domicilio? ¿Dónde vivís? El domicilio viene de la palabra domus, que significa casa. Se la asocia con colere, que es cultura, y habitar. Y la terminación io, de domicilio, io, es resultado. Domicilio viene de la palabra domo y domo hace la palabra dominio, que es construir, casa. O sea, dominio y domicilio tienen una acepción que es casa es igual.
De la misma etimología proviene domesticar, dominar, control del amo sobre el esclavo. Busquen, comprueben, no crean todo lo que yo les digo. Y también viene de domesticar, dominar, tener bajo el control y el poder. Entonces podríamos decir, en este caso hipotético, que el domicilio es el lugar ya sea territorio, tierra, donde se construye el control y se cultiva el poder del amo sobre el esclavo. La gente no quiere salir de su casa porque es su propiedad, es su lugar sagrado. Entonces ahí está el dominio, ahí está el control, en el domicilio. ¿Por qué? Por las creencias que uno tiene de que eso es suyo, le pertenece, y ahí hace su vida, cría a sus hijos. Bueno, parte de la esclavitud está en el domicilio también. Luego tenemos nacimiento. Todo lo que hayan estudiado sobre soberanía entienden clarito el fraude del nacimiento y del registro. Y siempre figura en los documentos fecha de nacimiento o nacimiento. Entonces podemos decir que es entregar la luz con fe. Si está la fecha es con fe. Si está domicilio solo es entregar la luz. Nunca se pregunta quién. Dar a luz. Bien. El nombre, tengo otro video del nombre, después lo sigo desarrollando. Es la unión entre el no y el hombre. No hombre. ¿Sí? Porque perfectamente un documento puede decir hombre Juan Pedro. No, es no hombre, nombre. Y el nombre está bajo un copyright. ¿Sí? Si tú tienes un nombre como los indios, águila sentada, ellos no pueden patentar esa idea de águila sentada. Pero si yo escribo un nombre, un símbolo que se llame Juan, yo puedo patentar eso porque es mi creación. El apellido, si ustedes buscan en el diccionario, yo de la búsqueda saco esto. Movimiento de los esclavos desde su origen pasado al actual. El seguimiento del traslado del esclavo. Antes a las vacas, hoy por hoy también, se le ponía un metal caliente y se le dejaba una marca de quemadura en el lomo o en las ancas del caballo y que decía quién era el propietario del caballo. Bueno, nosotros tenemos un apellido. Es decir, que si vos rastreas el origen de tu apellido, tal vez tu apellido venga de Irlanda, de Italia, de España, el origen de tu apellido. Entonces, tu raza de esclavo, tu genética, tu línea de gen de tu esclavo, está registrado de Italia, que fue por tu ancestro hasta llegar al lugar donde tú vives. Bueno, sexo, la palabra sexo significa cortar, sector, segmento, insecto, tipo de grupo. Entonces se divide al rebaño entre machos y hembra. Y también es separación, la palabra sexo. Bien. Y llegamos a donde yo quiero llegar con este video. La nacionalidad es la jurisdicción a la que está sujeto el nacimiento. ¿Sí? Tú naciste en Argentina, entonces la nacionalidad tuya es argentina. Y cuando dicen nacionalidad, realmente quiere decir bajo la jurisdicción del país Argentina. ¿Sí? No te pueden jugar en Argentina, si has nacido en Argentina, con leyes extranjeras. Siempre tiene que ser de la jurisdicción. Entonces tú estás con nacionalidad argentina y cometes un robo en algún lugar, la jurisdicción es del país. Bueno, el documento, definición de diccionario, instrumento que muestra, informa o describe un hecho como una prueba o testimonio, o muestra elementos de un hecho. Es decir, el documento es la narrativa en la que se cuenta un hecho, ¿sí? Y si tú lo firmas como un testigo, se vuelve en un hecho testificado, un testimonio escrito, ¿sí? Bien, y luego siempre se te pide la identidad. Esto lo tienen que entender bien. Identidad viene de idéntico, o lo que sea es igual, o sea, sin diferencias. Con todos estos datos que figuren en todo tipo de documento, es con los datos que te someten al contrato que ellos quieren, al contrato de la ficción, ¿sí? Porque si tú tienes alguno de esos datos, o te identificas, o respondes a alguno de esos datos, ya entraste en contrato.
porque todo tiene derecho de autor, parte de la fantasía jurídica. Entonces, si vos decís, no soy un actor, pero participo de la obra, entonces ya estás dentro de la obra, fuiste. Entonces, todo lo que sean documentos, DNI, pasaporte, carnet, documento de identidad, ¿qué es el documento? Instrumento que da testimonio de qué, de que vos sos ese DNI. Si te identificás, por supuesto. Todo tipo de carnet de conducir, de lo que sea, todo eso no es igual al ser humano. Esto es una tarjeta muerta que no tiene vida, no se mueve, no tiene inteligencia, y el ser humano sí. Entonces jamás podés identificarte con idéntico igual con una cosa. Entonces, todos estos tipos de documentos tienen algún tipo de dato que te somete bajo el contrato, su autoridad y jurisdicción de la fantasía legal. Entonces, nombre hace referencia a una cosa, apellido, cosa en propiedad de alguien más, fecha cuando fuiste regalado, por decirlo de alguna forma, las letras de un muerto en negro, ¿sí? Porque tu nombre nunca lo ponen en rojo o en morado, entonces no te reconocen como soberano ni como nada, solamente como muerto. El domicilio donde te tienen esclavo, el domicilio va incluido la provincia, el distrito, qué sé yo. La fecha de nacimiento es regalado a sabiendas, o sea, lo diste con fe. ¿Sí? Esta fecha es la fecha del documento. El sexo, el tipo de producto, macho o hembra, dos tipos de producto. ¿Sí? Y la nacionalidad, ¿quién es tu dueño? Entonces, no existe la identidad en la ley natural. Ningún animal se reconoce a sí mismo o reconoce a otro por un nombre. Se lo reconoce como, viéndolo, por la fisionomía, por cómo se mueve, por cómo huele, por cómo es el tono de su voz. Bueno, reconoce a un hombre a un ser humano por el nombre. Hay 8 personas que tienen el mismo nombre y bueno, puedes saber cuál de esos 8 es tu amigo. Sin embargo, cuando lo ves, recién decís, de los 8, el cuarto es mi amigo. ¿Por qué? Porque lo estás viendo, esa es la única identificación que existe en la ley natural. Bien, entonces, no existe, y la palabra identidad siempre tiene al ente. It, enti, ente, that. Siempre hay un ente, el fantasmita que yo siempre le digo, que siempre aparece en todos lados, como en presidente, intendente. Bien, esto es lo de la ley natural. Una planta de limón puede dar hasta 300 limones en fruto, ¿sí? Yo te haría la prueba de que tú compares los 300 limones y los mida a los peces, les pruebe el sabor, mida la cantidad de pulpa, la cantidad de semilla, te vas a dar cuenta que ninguno de los 300 frutos del mismo árbol es idéntico, igual. O sea que no encuentras diferencia entre el uno y el otro. Serán muy iguales, pero en algo se diferencian. Si no en su interior, en su exterior, es en su peso, es en su densidad, es en su sabor, siempre es diferente, no hay nada igual una cosa a la otra en la naturaleza. Las hojas de este mismo árbol, ninguna va a ser igual, aunque todas son parecidas, el tiempo en que nació una es distinto al tiempo de la otra que es casi igual, pero en tiempo son diferentes también, en la maduración. Porque vos ves dos hojas iguales, pero una va a caer más rápido de vieja y la otra va a quedar más tiempo. Entonces no hay nada idéntico en la naturaleza. Lo mismo pasa con otro árbol de limones, por ejemplo. Los árboles no son iguales, no tienen la misma rama, ni la misma cantidad de hoja, ni el mismo tipo de hoja. Y sus frutos comparados con el otro árbol tampoco son idénticos. No existe nada idéntico. Entonces entre los seres humanos, ya sea entre los hombres o entre el hombre y la mujer, no existe una cosa que sea igual a la otra en la naturaleza. Ni en las piedras, ni en los átomos, ni en la energía, nada. Hombres y mujeres no son iguales. Y hombre entre hombres no son iguales y mujer entre mujeres tampoco son iguales. Porque nosotros reconocemos de 100 mujeres cuál es nuestra madre, cuál es nuestra tía, cuál es nuestra hermana. La podemos reconocer. ¿Sí? De entre 100 y 1000 mujeres también. Todas son distintas. El tono de voz, el color del cabello, para dónde hace un mechón y demás. Entonces la identidad en la ley natural no existe. Lo que sí existe es el reconocerse. Re es volver etimológicamente y conocer es volver a conocerte. O sea, lo que yo vi es lo mismo
que vi antes. Entonces cuando te veo, te escucho, te siento, es cuando vuelvo a conocerte. ¿Sí? En mi caso, tuve compañeros gemelos idénticos que durante 5 meses los miraba y no los podía distinguir. Y era por un mechón en la frente, chiquitito. Para uno le hacía para un lado y al otro le hacía para el otro. Y los dos se llamaban igual. El segundo nombre lo único que cambiaba. Eran idénticos los dos. Bien, entonces nosotros cuando vivimos bajo un contrato, ¿sí?, de esta legalidad, de la fantasía legal, tenemos al menos 5.000 leyes internacionales. Cada ley tiene sus artículos, subartículos y referencias. Luego en las nacionales tenemos más de 80.000 leyes. Y en las nacionales, dentro de las normas de cada provincia, de cada municipalidad, tenemos al menos 100.000 normas y regulaciones. Y estatutos, como el estatuto de una empresa, de una municipalidad, de un sindicato, hay más de 200.000. Imagínate tener que estudiar todas estas leyes y no olvidarte ninguna para que conozcas cuál es la ley y cómo desenvolverte, para que no cometas fraude o no te cobren multa o lo que sea. Y es imposible recordar todas y es imposible hacer lo que pide todas las leyes. En cambio, en la vida natural, en la ley natural, donde no existe el contrato, hay una sola ley. Empecemos con una sola ley. Hay más, pero empecemos con una sola ley. Es no hacer daño. La ley natural tiene 7 principios que definen a la primera ley. ¿Sí? Son 7 principios naturales, de los cuales se desprende la ley de no hacer daño y otras leyes que veremos después. Luego, con estas 7 principios, el ser humano al menos podría crear 100 normas, no más, y 300 regulaciones de cómo hacer comercio y demás, y un solo estatuto. Con todo esto, con menos de 310 leyes que uno podría recordar fácilmente, se puede vivir perfectamente en libertad en este mundo. Bueno, me quedan un par de videos más. Hasta acá llegamos con este. Y quiero explicarle bien. El idioma es muy importante. Si no sabes la etimología, muchas veces la etimología de la palabra viene del griego, del romano, del latino, del ibérico, ¿sí? Entonces, cada palabra puede tener mucho significado, ¿sí? Entonces hace ambiguo el contrato. Si vos no aclarás en el contrato específicamente, cuando mencionás la palabra persona, ¿a qué te referís? ¿Sí? Porque no te olvides que en un circo, el león hace de un personaje en el circo. Salta dentro del aro que tiene fuego, o el elefante hace del personaje. Tienen un personaje, hasta un animal puede ser persona. Persona como personaje de una fantasía, de una obra teatral, en este caso de un circo. ¿Sí? Porque un león en la vida natural jamás haría lo que hace en un circo. Está obligado a hacer ese personaje, al igual que el resto de nosotros. Estamos obligados a seguir los personajes que ellos nos dan, del muerto. Listo. Nos vemos en otro video y que tengan muy lindo día.